con el profesor Andrés Luque Teruel, profesor de Historia del Arte en la Universidad de Sevilla, y ha venido a contarnos un poco como dice el título de la diapositiva, los fundamentos de la escultura religiosa de Antonio Castillo Lastrucci, cuyo segundo apellido he aclarado con él que es de origen italiano. Bueno, él fue el que hizo las imágenes del Señor y de la Virgen, correspondientes a Tres Caídas. Entonces, pues, de mi parte como párroco, junto a mis hermanos feligreses, pues quiero acogerlo, profesor, y agradecerle su detalle de acompañarnos aquí y de ilustrarnos, porque nosotros necesitamos educarnos en el arte muchísimo. Bien, dadas las palabras de acogida, también agradezco a mis hermanos por vuestra presencia aquí en medio de nosotros, y esta noche será muy fructífera porque venimos no solo a observar lo que Dios ha creado, sino a aprender de eso que Él ha creado. Dicho esto, pues dejo en manos del profesor Andrés Álvaro, perdón, tú querías decir algo, perdón que estoy robándole. Bueno, buenas noches a todos y agradecer una vez más profesor, la presencia una vez más a vosotros, ¿vale? Pues bien, como ha dicho don Jorge, hoy la conferencia va a tratar sobre nuestro imaginero, ¿vale? Y el título que, hablando con Andrés, él vio bien ponerte Fundamentos Creativos en la obra religiosa de don Antonio Castillo Lastrucci. Es el título que he propuesto por nuestro ponente para la presente conferencia, un tema que abarca aquellos aspectos fundamentales que hacen posible que la obra de Castillo que sea la que conozcamos hoy en día. Esta noche conmemoramos nosotros el 50 aniversario del fallecimiento de nuestro muy insigne imaginero, Antonio Castillo, de cuyas manos nacieron nuestras sagradas imágenes titulares. Un hombre al cual conoceremos hoy más en profundidad y que seguro nos hará comprender muchísimo mejor el porqué de su obra religiosa. Antes de pasar a presentar a nuestro ponente, quisiera agradecer públicamente en nombre de la Junta de Gobierno de esta hermandad su disponibilidad, su profesionalidad y su entera disposición para poder llevar a cabo este acto. Andrés, muchísimas gracias. Gracias. Andrés Luque Teruel, natural de Sevilla, es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla y profesor titular de Historia del Arte en la Facultad de Geografía e Historia de la misma universidad. Ha dirigido numerosos trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster, trabajos y actividades de investigación, tesis doctorales y tutoría de alumnos de Relaciones Internacionales, especialmente de Estados Unidos. Compagina su labor docente con la de asesor histórico-artístico de diferentes hermandades de la capital hispalense, citando a Cristo de Burgos, Dulce de Nombre, Siete Palabras, o bien formando parte como miembro de las comisiones asesoras de patrimonio de diferentes hermandades también de Sevilla, tales como la Macarena, el Maratillo, el Rocío de Triana, el Calvario, la Iniesta, el 75 aniversario de la Virgen de la Tristeza de la Hermandad de la Veracruz, así como también para la conservación de la Iglesia de Santa María. Tiene en su haber varias decenas de libros publicados, entre los cuales destacamos Juan Manuel Rodríguez Ojeda, diseños y bordados para la Hermandad de la Macarena, Tesoro de la Macarena y Hermandad del Martillo, Devoción y Patrimonio. También podemos destacar un gran número de capítulos aportados a otras publicaciones, citando por ejemplo La Virgen de la Tristeza, excelencia de una talla contemporánea intacta, la evolución del paso de la Virgen de la Carranza Macarena en los siglos XIX y XX y la importancia creativa de Juan Martínez Montañés, y Los Caros, un taller centenario. Además, posee un sinfín de artículos publicados en diferentes revistas. Cito: análisis formal de 4 breves pasionistas de Cristóbal Pérez del paso de la sentencia del Cristo de Sevilla, Antonio Susillo en el centenario de su muerte, los ángeles pasionarios del paso de Jesús Antanar en Dulce Nombre, Antonio Castillo Lastrucci, el misterio de Jesús Antanar y el realismo cursicillesco en la escultura sevillana del primer tercio del siglo XX. También se caracteriza por el gran número de conferencias y congresos que lleva a su espalda, entre las cuales podemos observar aspectos históricos, artísticos de las cofradías y hermandades de Sevilla, la Basílica y el Tesoro de la Macarena, barrio de Sevilla, una nueva visión. Vista esta gran labor profesional, se le reconoce con numerosos premios.
reconocimiento sobresaliente en la actividad docente de las asignaturas de Historia del Arte Español Antiguo, Historia del Arte Islámico e Historia del Arte Español Moderno. Reconocimiento sobresaliente en la totalidad de la actividad docente de la universidad y excelencia docente de la Universidad de Sevilla. Esto es una pequeña parte de toda la labor profesional que ejerce, dirige y tutela don Andrés Luque. Gracias a su capacidad de comunicación y su enorme conocimiento, seguro que disfrutaremos de esta ponencia. Andrés, tú tienes la palabra. Muchas gracias. Gracias. Yo sugiero que nosotros nos sentemos allí. O en un banco, venga. Pero donde vean. No, es que de la Señor párroco, hermano mayor, Alicia, señoras y señores, dirán ustedes que yo me acabo de dirigir a dos personas que conocen, al hermano mayor y al párroco de esta iglesia, pero he nombrado también a Alicia. ¿Por qué? ¿Quién es Alicia? Alicia es la nieta de uno de los escultores que trabajó con Castillo Lastrucci cuando se talló el Señor de las Tres Caídas de Arco. Por lo tanto, su abuelo, aunque sea como colaborador de Castillo Lastrucci, fue parte importante en la ejecución de vuestro Cristo. Por ese motivo me he dirigido también a ella al empezar. Vamos a ver hoy a un escultor, creo que sumamente importante. Esto de importante hay que verlo desde distintos matices. Indudablemente, ni Castillo Lastrucci ni ningún escultor del siglo XX en la provincia de Sevilla es un escultor que vaya a aportar un nuevo periodo a la historia del arte. No hablamos de un Picasso, de un Gargallo, de un Julio González, evidentemente no. Entre otras cosas porque la escultura religiosa no va a buscar la vanguardia, va a buscar la representación bien hecha, con uno u otro estilo, porque veremos que hay varias posibilidades, pero va a buscar un arte narrativo, un arte que nos cuente bueno, pues unos textos que ya conocemos, una serie de sucesos en torno a la pasión y muerte de Cristo. Pero esto se puede hacer de muchos modos. De hecho, desde el origen de la celebración de la penitencia en Sevilla, primera regla, en 1538, no siglo XIV, ni XV, ni nada de eso, sino 1538, hablamos regla de penitencia. Desde entonces ha habido distintos estilos, unos simbólicos, otros naturalistas, otros realistas, otros que reproducen modelos de épocas anteriores que llamamos neobarrocos o neoclásicos. Es decir, ha habido muchas formas distintas de manifestar o bien la humanidad de Cristo en la pasión y muerte o bien su divinidad en el mismo trance. Antonio Castillo va a ser sumamente importante porque va a ser de los pocos escultores que, teniendo un discurso claro en un movimiento formal existente desde antes, de maestros anteriores, lo va a incorporar por primera vez a la Semana Santa. De tal manera, va a romper con la monotonía de un solo estilo que había llegado a principios del siglo XX, que es el neobarroco, y por lo tanto va a abrir de nuevo las perspectivas, tanto plásticas como expresivas, de la representación. Luego, vamos a ver quién era, antes que nada, Antonio Castillo. Por favor. Antonio Castillo nació en 1878, pero en los libros pone que nació en el 82. Fíjense, esto es importante porque él decía que había sido discípulo de Antonio Susillo. Antonio Susillo no es un escultor tradicional. Antonio Susillo es un escultor realista que va a derivar hacia una tendencia internacional con un origen en Carpet y con influencias de Rodin, es decir, un escultor que va a romper con las tradiciones andaluzas del siglo XIX para incorporar el arte sevillano a la estética internacional. Claro, cuando él decía que se había formado con Antonio Susillo y ajustábamos la edad, pues nos parecía que era imposible, porque era un niño con 10, 11, a lo sumo 12 años. Pero había un error en el carnet de identidad de Antonio Castillo Lastrucci. Un error que yo se lo conocí a mi abuela, que no cumplía años,
en el carnet de identidad. Es decir, que cuando lo renovaba se ponía la misma edad. Pues Antonio Castillo hizo lo mismo, se quitó años en su carnet. Claro, cuando se ha ido al registro civil, pasados los 100 años de consulta del registro y hemos visto la verdadera fecha, resulta que nació casi 5 años antes. Por lo tanto, sí pudo ser discípulo de Antonio Susillo, porque cuando muere el maestro, él tiene ya casi 18 años. Claro, de 12 a 18 años sí puede ser su discípulo. Y ahora sí encaja. Porque su arte va a ser un arte que podemos denominar en principio susillesco. Después va a evolucionar y va a crear su propio estilo. Pero el punto de partida es muy particular dentro de una tendencia que no tiene ninguna repercusión en las cofradías de Sevilla hasta la segunda década del siglo XX. Es decir, cuando ya lleva Antonio Susillo fallecido 25 años. Pasamos, por favor. Tengamos en cuenta que cuando hace el misterio de Jesús ante Aná, y ahora vamos a ver cuáles son de partida sus fundamentos creativos, Antonio Castillo Lastrucci no es ningún principiante. Siempre se habla, eso se ha caído solo, siempre se habla de primeras obras como si fuesen obras donde tiene que experimentar, pero Antonio Castillo tiene ya aquí 40 y tantos años. Por lo tanto, un artista formado que lleva décadas trabajando, que tiene una producción amplia y con ello una maestría clara en el oficio. Es decir, que sus obras religiosas no van a ser las obras de un principiante, ni muchísimo menos. Ya ha proyectado numerosos monumentos, vive de la venta de relieves profanos y religiosos también, pero relieves de salón, no relieves para pasos ni para iglesias, y vive sobre todo del retrato. Es decir, que es un escultor con una formación amplia. Siempre, y esto es sumamente importante para entenderlo, modelando el barro. Hasta aquí no ha tallado madera, nunca. Siempre barro, lógicamente del barro salen los vaciados para la estatuaria monumental y el bronce, y los retratos en bronce, pero nada de madera policromada. Cuando hace su primera obra, que tampoco es esta, sus primeras obras son para Málaga, pero qué mala suerte. Tiene 3 obras, entre 1921, que es la primera religiosa, y 1925 en Málaga, excepcionales, de un nivel altísimo, y las 3 las van a quemar en 1931. ¿Se han dado cuenta? La fecha 31, no 33, 34, 35 o 36, que es cuando más problema hubo, sino antes de. Se lo queman todo lo que tiene en Málaga. ¿Motivo? No lo sabemos, pero todavía no están los conflictos sociales que serán intensos en el 32 y sobre todo en el 36. Luego, este es un misterio en el que ya no solo tiene una gran madurez como escultor, sino que también está iniciado en la imaginería procesional, en la que también ha hecho ya un misterio para Málaga, un cirineo y 2 imágenes secundarias. Un misterio en el que va a destacar por muchísimas cuestiones. Fíjense, lo primero, la escenografía. Los misterios barrocos eran misterios que marcaban un punto central y después las figuras se abrían para que se viese desde todos lados. Es decir, que cuando el devoto estuviese en la calle y viese venir un paso, desde cualquier punto que estuviese ese devoto respecto del paso, tuviese un punto de vista que condujera a la imagen de Cristo. Porque el fundamento es, evidentemente, Cristo. Sin embargo, el siglo XIX va a romper con eso y va a alinear la figura. Es decir, va a ser 2 calles, como vemos en Sevilla, el duelo del Santo Entierro o incluso el misterio del desprecio de Herodes de la Amargura, que sigue las tendencias del XIX, aunque sea ya de los años 30 del siglo XX. Castillo va a romper con esas 2 filas y va a buscar una escenografía generalmente con 2 grupos enfrentados. Todo esto deriva de los planteamientos, digo escenográficamente, no formal ni estilísticamente. Es decir, el modo de colocar las imágenes deriva de los burgueses de Calais de Rodin, donde se van a marcar también por grupos la distinta identidad de los personajes. De esa manera, la fotografía no permite verlo muy bien, pero fíjense que aquí tenemos un grupo con Anás y los sanedritas que están con él, y aquí tenemos a Cristo y Malco, que lo abofetea. Hay otro personaje que tiene que venir aquí, burlándose de Cristo, y el romano detrás. Es decir, 2 grupos enfrentados. Y, como parte de uno de los grupos, la figura de Cristo.
Es decir, ha habido una variación importante. Ahora lo vamos a ver en otros misterios. ¿De qué se ayuda Castillo para componer y por qué hay unanimidad en los expertos en que era genial componiendo? Bueno, es genial porque tiene talento, claro. Y una cosa es cómo modelamos o qué estilo tenemos modelando o tallando, y otra cosa distinta es los fundamentos compositivos de una escena. En fundamentos compositivos, nadie en el siglo XX ha igualado a Antonio Castillo Lastrosi. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta importante. Dijimos que era modelador, luego necesita un escultor de oficio. ¿Esto qué es? En Sevilla, y sobre todo en el mundo de las cofradías, yo cuando hablo de Sevilla hablo de toda la provincia, y de lo que era el antiguo reino de Sevilla. Es decir, también de la provincia de Huelva, de parte de Extremadura, de la parte sur de Extremadura, y de casi toda la provincia de Cádiz. Como ustedes saben, era el antiguo reino de Sevilla. Aquí está muy extendido que si el escultor no hace íntegramente la obra sin levantar la cabeza de ella y todo eso, pues que ya la obra tiene menos mérito. Eso no es así. Todos los grandes escultores de la historia, los más grandes, Bernini, Rodin, han tenido sus colaboradores. De hecho, Rodin, que tiene obra en mármol excepcional, jamás talló mármol. Se lo tallaba Bertoldo. Pero claro, la obra es de él, porque hace el original, porque el original se transcribe, porque él tiene la responsabilidad formal y estética, y porque además es quien la acaba. Si yo tengo que acabar una escultura, os aseguro que sale como el Ecce Homo ese famoso. Me lo cargo, porque no tengo ni idea. Luego el acabado es la mano final. Si el escultor lo ha hecho todo, pero se ha apoyado en un escultor de oficio que lo ayuda a las partes mecánicas, eso no merma la creatividad ni la calidad de la imagen. Ahora, eso sí es muy importante. Si ese escultor que lo ayuda es un escultor técnicamente bien formado y bueno, el resultado es elevado. Si lo ayudamos 3 vecinos, por muy bueno que sea el maestro, aquello no funciona. Pues bien, ¿en quién se apoyan los años 20? No lo sabemos. E incluso puede que se apoye solo para las labores de carpintería. Él no ha ensamblado nunca. Es probable que sí talle él después lo que es el aspecto final. ¿Por qué? Pues porque ahora vamos a ver sus figuras y están hechas como modeladas. No se le saca matices mediante los pormenores de la gubia, sino que se le sacan mediante la composición, es decir, la equivalencia del modelado. Y después se matizan con la gubia, pero en vertical, es decir, dibujando sobre la gubia determinados detalles para sacarle los aspectos reales. Bueno, es un modo muy peculiar de hacer escultura que es el propio de la estatuaria monumental. Por eso fíjense en Jesús Antaná como erguido. Cuando lo vemos fuera del misterio, parece que la imagen no funciona, pero cuando se pone en el paso, se viene arriba y adquiere una dimensión monumental realmente impresionante. ¿Por qué? Pues porque está concebida como una estatua monumental, no como una figura humanizada en un relato en un paso. Y eso le da una impronta especial, única. Pero también hay que tener en cuenta otra cuestión. Si él es modelador, cuanto más trabajo de modelado haya, menos personal necesito en el taller. Por lo tanto, sus figuras todas, fíjense, de aquí a aquí, es un cuerpo anatomizado, pero básico, esquemático, que hace un oficial, porque no tiene acabado artístico. El acabado artístico va encima modelado. Eso que ustedes ven, esas ropas, son modeladas. Es decir, son parte de la obra de arte y una parte importantísima. Lo advierto porque ahora veremos varios misterios cómo se les retiran esas ropas por modas cofrades. Con lo cual se cargan, y hay que decirlo así, en el término que le corresponde, una obra de arte para que se mueva una tela para llevarlo. O sea, la crítica es durísima, ¿eh? Si el escultor ha hecho una técnica mixta y eso es algo inédito en la historia del arte, al menos aplicado a las cofradías, las telas encoladas se conocen desde época barroca, si nosotros lo mutilamos estamos corrigiendo al artista. Bueno, tampoco tenemos que extrañarnos. Si sacan al Señor de Pasión sin corona de espina y corrigen a Montañés, si le quitan la corona al cachorro y corrigen a Gijón, si hacemos esas cosas y corregimos a los genios, fíjense bien, porque nosotros nos ponemos como más genios que el genio y encima mutilamos a una obra que es un tesoro del patrimonio andaluz.
Bueno, pues a estos misterios se les van a quitar esas ropas encoladas. Claro, después de decir que Castillo, la escultura no es tan buena, no tiene tanto nivel. Digo esto porque ahora veremos cómo a Castillo se le ha discutido. Y cómo muchas veces sin razón. Porque si yo le quito parte de la obra, ¿cómo puedo decir después que no es buena? Si no estoy viendo la obra, ya lo que estoy viendo es otra cosa. Si ha alterado las relaciones. Miren, una cosa sencillísima, antes de continuar con las imágenes. Nosotros cogemos una Dolorosa y cojan de Sevilla Capital la que quieran. Si yo una Dolorosa le meto una cuña, aquí, le levanto la cara. Digo esto porque todas tienen una cuña metida. Absolutamente todas. Hablamos de las antiguas, de las barrocas. Si le meto una cuña, la cara se ve más. Las Dolorosas barrocas todas miran abajo. Al frente y abajo, o a un lado y abajo. Claro, saco la cara y el devoto puede verle los rasgos físicos, pero olvidamos una cosa. Olvidamos que son imágenes naturalistas o realistas. Es decir, que hay un estudio anatómico completísimo y que la madera no se mueve. Es decir, que si la imagen dobla el cuello aquí, este músculo está contraído y este estirado. Si yo lo levanto, este está levantado pero contraído, como si mirara para abajo, con lo cual me cargo la expresión. Si a las Dolorosas de Sevilla le quitan las cuñas, serían todas el doble de expresivas. Bueno, pues eso se le ha hecho a Castillo Lastrucci de un modo lamentable, tan lamentable que él se va a dar de baja de varias cofradías cuando mutilen sus museos, sus misterios. Se da de baja, no lo soporta. Con razón, lógicamente. Pasamos, por favor. Otro pequeño detalle. En las fotografías antiguas que vamos a ver verán que los pasos de tribunal nunca han llevado flores en Sevilla. Por una cuestión muy sencilla, pero flores ninguna, de ningún tipo, por un principio básico. Cuando se juzga a un hombre y se quiere condenar a muerte, nadie adorna un salón con flores. Pasamos, por favor. Principio básico, vamos. Miren, aquí lo tenemos. Estas fotografías están hechas en el taller de Castillo, en los años 20. ¿Se dan cuenta de ese sentido monumental del Cristo? Como el cuerpo queda erguido, la figura levantada, y se manifiesta con ese carácter monumental la divinidad sobre la humanidad. Va a recibir un porrazo fuerte. Miren la mano de Malcolm, completamente abierta, grandota además, y va a golpear a Cristo. Pero Cristo está por encima de todo, porque está reflejándolo como Dios. De ahí esa elevación, esa idealización de la imagen. Continuamos, por favor. Y miren, uno de los misterios de Málaga, el prendimiento, como hemos visto en la imagen anterior, con telas encoladas, unos y otros. Telas que, insisto, nunca se han debido de quitar, porque nos quedamos con media imagen. De nuevo, ese carácter elevado. Y aquí ya aparece una cuestión que tenemos que tener en cuenta. La estructura de esta cara, más que en el anterior, y en el primero de Málaga se nota también muchísimo. Cuando digo estructura, ¿saben a qué me refiero? No a los rasgos físicos, sino a la constitución. Por ejemplo, hay personas que tienen la cara redonda, otras que la tienen rectangular, más o menos, claro. Otras que la tienen alargada. Eso sería la estructura, el tipo de. Pues bien, aquí hay una estructura con una constitución de la frente muy característica que ya tenemos en el Cristo, que tendremos después en el Cristo de las Tres Caídas de Arco, que va a estar en toda su obra. Y miren, vamos a plantear ya dos tópicos en torno a Antonio Castillo. Uno, que si, como hace mucha escultura, hace escultura de no mucha calidad. Tópico falso. Castillo vamos a ver ahora que tiene una obra de una gran calidad, pero que se rige por otros principios. Y miren, yo les voy a poner un ejemplo clarísimo. Un sabio, se llamaba José Ortega y Gasset, dijo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid que él podía demostrar que Diego Velázquez era el peor pintor del mundo. Ortega y Gasset y Velázquez. Y lo demostró. ¿A qué no estáis de acuerdo? Ninguno. Porque la mayoría tenéis, y yo mismo tengo a Velázquez como el mejor de la historia. ¿Cómo puede ser el peor del mundo si es el mejor? Pues muy sencillo. Ortega le dijo a aquellas personas que estaban escuchándolo en el Círculo de Bellas Artes en Madrid, le dijo, a ver, por favor, ¿estamos todos de acuerdo en que para juzgar a una escultura
o a una pintura o una obra artística, primero tenemos que definir las reglas con las que lo vamos a enjuiciar. Si no definimos primero los parámetros que nos indican lo bueno y lo malo, no podemos decir si la obra es buena o mala. ¿Están ustedes de acuerdo? Sí. Convengamos ahora, como hay muchos estilos artísticos y tenemos que elegir uno, convengamos que nosotros vamos a establecer como estilo para juzgar la obra de Velázquez, vamos a definir los fundamentos de la pintura cubista. ¿Todos de acuerdo? Venga, ¿cuáles son los fundamentos de la pintura cubista? Y dice Ortega: la supresión del espacio, la supresión del volumen, la supresión del tema. Vamos a coger la obra de Velázquez. ¿Tiene espacio? El que más. ¿Tiene volumen? El mejor. ¿Tiene tema? Los más complejos. Por lo tanto, en la medida que es el mejor pintor realista, el que mejor pinta el hueco y el volumen, es el peor pintor cubista del mundo. Totalmente de acuerdo. Luego, si analizamos a Antonio Castillo con las normas del naturalismo, es muy malo. Pero claro, también Ortega Bru, que es un expresionista, y también Picasso, y es el mejor escultor del mundo en el siglo XX. Sería horrible, porque desde el punto de vista naturalista, su escultura es absolutamente nada. Y si cogemos a Henry Moore, el gran escultor inglés, pues sería un horror, porque es todo abstracto. Luego, para juzgar a Castillo tenemos que definir primero las reglas del realismo derivado de Carpet en Francia, que desarrollan en España Antonio Susillo por un lado, Mariano Benlliure por otro. Y con esas reglas nos da un nivel de calidad alto. No voy a decir a la altura de Benlliure, que es excelente, pero un nivel muy alto, de un escultor con una gran calidad técnica. Lo que pasa es que, fíjense, él no va a buscar el detalle orgánico del cuerpo, él va a buscar los efectos pictóricos a través de lo que sería la disolución del barro. Claro, al pasar esto a madera hay que buscar otros argumentos técnicos que lo equiparen. Es lo que vamos a hacer. Por favor. Bueno, esta se ha incluido aquí, es el mismo Cristo de la misma hermandad y también de Castillo, pero el Cristo se quemó, como dije. Se quemó, no, fue quemado. Las imágenes no se queman solas. Fue quemado en el año 31 y en el 63, es decir, 30 años después, le encargaron a Castillo que hiciera la misma imagen. Pero, como verán, ya no es la misma. Aquí hay una dulzura, una idealización, y en el otro había una potencia, había un sentido de la monumentalidad que no existe aquí. Ha cambiado el criterio. Digo esto porque ese es el segundo tópico. ¿Es que siempre hace lo mismo? No. Aquí tienen la prueba evidente. En 30 años no está haciendo lo mismo. Bueno, algunos estáis pensando ahora mismo, pero se parecen mucho sus imágenes. Hombre, claro, como que Cristo siempre es el mismo. No podemos tener dos rostros distintos de Cristo. ¿Verdad que no, padre? Tiene que ser siempre el mismo. Y su madre, María, también es siempre la misma. Por lo tanto, el rostro de Cristo tiene que ser siempre el mismo. No lo digo yo, no lo dice el historiador. Lo decía el arzobispo de Sevilla y el provisor de Palacio iba a los talleres a exigir, estoy hablando del siglo XVI, XVII y XVIII, a exigirle a Martínez Montañés, a Juan de Mesa, a Pedro Roldán, que Cristo fuese siempre el mismo y único. Evidentemente, por eso se parecen tanto los Cristos del XVII. Si cogen ustedes los Cristos de Montañés, de Alonso Cano, de Felipe de Rivas, de Juan de Mesa, son todos el mismo hombre. Cambian, claro que cambian en la técnica de ejecución, en el estilo artístico, pero el mismo hombre. Si cogen ustedes la segunda mitad, ya que la peste va a matar a media Sevilla y entre ellos a los escultores más importantes, hay que hacer un modelo nuevo. Si cogen ustedes los Cristos de Cristóbal Pérez, Luisa Roldán, Luis Antonio de los Arcos, Francisco Antonio Gijón, son las mismas caras que los Cristos de Pedro Roldán, que es quien da el modelo antes, porque lo obliga el provisor de Palacio. Luego, hay que ver las diferencias en los argumentos técnicos, en el desarrollo estilístico, pero no en los rasgos físicos. Es de lógica. Vamos a verlo. Mire, la presentación al pueblo. Sí le digo que como Castillo tiene una obra tan amplia, vamos a hacer aquí una selección. Vamos a ver algunos misterios, los primeros. Vamos a ver la crucifixión, el Nazareno y la Dolorosa. Vamos a ver los argumentos a través de esos 4 temas, porque si no, estaríamos aquí una semana, debido a que tiene miles de obras. Pues bien, aquí vemos su gran capacidad compositiva. Por favor, fíjense
que es el misterio que tiene una baranda aquí. El paso iba a llevar este elemento que finalmente se suprime. Por favor, pasamos. Sale de una pintura, fíjense que la baranda es la misma, una pintura de Antonio Ciceri, del siglo XIX. Lo único que finalmente se suprime la baranda de esta parte delantera. Pero hay que decir una cuestión importante, y es que Antonio Castillo no va directo al pintor. Esa escena sale reproducida en películas, nosotros en Sevilla siempre le hemos dicho de romanos, ¿verdad? Películas épicas de los años 20 y 30, donde ya se incorporan esos cuadros de historia, influencian a los cineastas y de ahí lo toma Antonio Castillo Lastroche. De ahí esa conexión directa con el público de su tiempo. Fíjense también en las telas encoladas, siempre telas encoladas. Incluso el Cristo de la presentación al pueblo, que es sin lugar a dudar de mayor calidad técnica de Antonio Castillo en los años 20 y 30, pues tiene una túnica tallada, modelada en la parte inferior. ¿Pasamos? Aquí tenemos el sentido escenográfico. Alguno podría estar pensando ahora mismo, ha dicho antes que había dos grupos enfrentados y aquí solo vemos uno, pero hay dos. ¿No lo veis el otro grupo quién es? El público, efectivamente. El otro grupo sois ustedes, delante del paso. Se están ofreciendo lo que pasa aquí. Es decir, la valentía escenográfica es tremenda. Y eso que este paso, que es un paso moderno, bastante posterior a Antonio Castillo, un paso muy alto, una gran obra de arte, pero muy alto, separa mucho distancia. En el paso antiguo, la figura de Pilato iba casi fuera. Cuanto más afuera, más escenográfico, más comunica con el espectador. Luego ahí se ha corregido a Castillo. La posición de la figura en un paso es fundamental. Cambiarla es cambiar la relación inicial. Por favor. La sentencia. Hay que decir que Cristo iba vuelto. Aquí se ponía así porque, fíjense, esto es San Gil, ese es el coro de la iglesia San Gil. En el presbiterio estaba la Virgen de la Esperanza. Entonces decía Juan Manuel Rodríguez Ojeda que Cristo no le podía dar la espalda a su madre. Y mientras estaban los pasos en la iglesia, volvía al Cristo y lo ponía de frente. Pero cuando iba a salir a la calle, le volvía a dar la vuelta y lo ponía de espalda al espectador. Que es como debe ir. Fíjense bien, piénsenlo. Nosotros estamos parados y vemos venir un paso. De lejos vemos la escena completa. Si Cristo está en el centro del paso, y sobre todo huertos de espaldas primero, es lo lógico que mire a quien lo juzga. Yo no me imagino a alguien en un juzgado dándole la espalda al juez. No es lógico. Y segundo, vamos viendo el paso porque gastamos toda la escena, pero cuando el paso se va, ¿qué es lo que nos queda? La mirada de Cristo todo el rato. Es decir, estamos viendo la escena y a Cristo como protagonista en todo momento. Si lo ponemos en el frente, por favor. También telas encoladas, como pueden ustedes ver, Así es como salía. Dos grupos enfrentados, el de Poncio Pilato con su mujer y con un soldado romano al otro lado, en medio, fíjense, el esclavo, un hebreo y Cristo. No hay romanos. Solo hay un romano en el misterio. Ahora veremos qué pasa con todo esto. Y aquí utilizo un elemento que tenía en San Benito, que es una persona que se dirige a todo el mundo, leyendo la sentencia. Es decir, no solo los grupos enfrentados que vemos desde los primeros misterios, sino que además ustedes son parte activa del misterio como grupo por delante del propio paso. ¿Seguimos, por favor? Vean las telas encoladas del hebreo, absolutamente una figura de talla completa. Bueno, talla no porque es técnica mixta, pero una figura completa. Seguimos, por favor. Y miren aquí. Lo primero, el esclavo negro es este romano. Ha sido retallado y convertido en blanco. Por eso tiene, digámoslo así, los morritos. Propio de un etíope, que es lo que talla Castillo Lastroche. Lo han convertido. Y después este se ha ocultado siempre. Es una figura naturalista. Castillo nunca es naturalista. No sé si conocen ustedes la diferencia entre el naturalismo y el realismo. Son criterios radicalmente distintos. Ahora los aclararemos también. Pero esa figura es naturalista. No concuerda con Castillo. Claro, como que la talló Antonio Eslava. Se ha ocultado siempre, pero ahora tenemos la documentación, sabemos que es obra de Eslava.
que es también quien reconvierte el primero. Y por cierto, pasa Cristo delante, al mundo de los costaleros le encanta, y no me refiero al costalero, me refiero al público aficionado al costal, le encanta eso de ver venir al Cristo, pero cuando pasa el Cristo ya no tenemos nada, ¿eh? Y en un paso estamos, si somos buenos devotos y espectadores, es mucho más bonito verlo pasar e irse, ¿eh? Que solo verle el frente. Una vez que pase Cristo, allí es protagonista todo el mundo. El negro, el romano, Claudia, todo el mundo, menos Cristo que no está. Que se ha quedado desplazado de la escena. Luego, corregir a los genios por modas cofrades realmente siempre va en detrimento de la obra y sobre todo, y esto sí que es importante, del fundamento de la obra, que es el pasaje de Cristo. ¿Pasamos, por favor? Miren, aquí lo tenemos desde arriba, todo ha sido transformado, le han quitado la ropa modelada, con lo cual se han cargado el misterio, y sí hay que decir una cosa, Antonio Castillo Lastrucci se jugó la vida por la Virgen de la Esperanza, porque fue la persona, el prioste de la hermandad, que estuvo en el año 36 en la iglesia, cuando fueron y picaron la iglesia buscando destruir la Virgen. ¿Cómo se lo pagan? Rompiéndole el misterio y anulando todo lo que él... Fíjense, el desagradecimiento, es que estas cosas hay que saberlas para que no se repitan. Se siguen repitiendo cosas de este tipo, ¿eh? Pasamos, por favor. Vean aquí, ahí tienen el soldado romano de Antonio Eslava. Ahora vamos a ver las diferencias claramente entre las imágenes. Seguimos, por favor. Mire, este es del misterio del rescate, hay uno igual quiero decir análogo, no igual. Análogo en San Benito, y así era el que llevaba la Macarena. ¿Por qué digo que análogo? Fíjense que el fardellín que lleva es distinto. Vean también que en este caso hay un giro de los dos hombros. Es decir, hay estudios anatómicos distintos. Claro que un esclavo, tío, pues, claro, si yo presento, que digo yo, a Cristiano Ronaldo, pues siempre será Cristiano Ronaldo. Pero se puede hacer la mamarrachada que hemos visto en la revista de Busto, horrible, o se puede hacer uno bueno. Se pueden hacer, hay muchos matices, pero siempre será Cristiano Ronaldo. Es decir, si representamos a una persona, tiene que ser esa persona, sea Cristo, sea el esclavo, o sea... De ahí que parezca que se repiten, pero técnicamente no hay tal repetición. ¿Seguimos? Miren, su capacidad de composición, incluso cuando le dan el Cristo, en este caso es el misterio de la Hermandad de San Esteban, y la imagen de Cristo, bueno, pues ya la tenía la Hermandad. Pero fíjense cómo lo escalona, ya que tenemos la dificultad de un Cristo sentado y pequeñito. Luego, no lo podemos tapar, como él dirige espectacularmente, manteniendo los dos grupos enfrentados. Ah, y muy importante, el soldado que está en un juzgado, siempre de guardia, Evidentemente, no puede estar hablándole a un sillón, como si fuese el compadre del juez. No, eso no lo vemos en ningún juzgado de ninguna época de la historia. Siempre firmes detrás, porque son la garantía del orden, no alguien que esté en el salón de su casa. Seguimos, por favor. Y miren, estamos en el año 44, vamos a acabar ya con los misterios. Como le están dando el disgusto de quitarle las técnicas mixtas a su ropa, ¿qué hace? Pues esto no se lo vais a quitar de ninguna manera, porque va a ser tallado. Como es tallado, no lo podéis quitar. Ya digo que Castillo Lastrucci se dio de baja de la Hermandad de la Macarena por lo que le hicieron al misterio. Y no se dio de baja del dulce nombre porque nunca fue hermano, pero no volvió a ir más a San Lorenzo. Vivía al lado, en la calle San Vicente. Pues bien, aquí lo tenemos de talla completa. Esto no es una excepción. En Sevilla, en esta misma época, es decir, de los años 20 a los 40, han hecho misterios de talla completa casi todos los grandes escultores. Fíjense, porque no van a trabajar para las cofradías. Lo ha hecho Pérez Comendador, lo ha hecho Vasallo, lo va a hacer Luis Ortega Bru para Jerez. Es decir, a los escultores sevillanos les gustan las tallas completas, no les gustan las telas. Las telas van a ser moda de la segunda mitad del siglo XX, que le encanta a la gente en general, pero no a los artistas que siempre proponían las obras completas. ¿Seguimos? Aquí lo tienen, en Alicante, este, sin embargo, lo hace de candelero. Bueno, eso no le importa. A ver, si me lo encargan con unas características, yo lo hago. Lo que no me gusta es que me encarguen otra cosa y después me lo rompan. ¿Se dan cuenta? Pues no es lo mismo hacer una imagen para llevar la ropa tallada
que para llevarla real. El artista tiene que tener en cuenta las proporciones y los matices, por supuesto. No se va a utilizar la gubia del mismo modo. Tienen que cambiar según la iluminación que pueda tener la imagen. Por cierto, un estudio anatómico simplemente impecable. Estamos con una imagen que comparte muchos rasgos morfológicos con el Cristo de las Tres Caídas de Arcos. Muchos. Lo que pasa es que, claro, es un Cristo crucificado y quien no esté muy especializado en arte no suele comparar. Pero después veremos por qué. ¿Continuamos, por favor? O miren, una obra magistral, una Piedad que él pidió que el día que muriese lo enterrasen debajo de ella. No fue así, pero pasados los años que marca la ley actual, no se puede enterrar un cadáver en una iglesia, pasados los años correspondientes y ya cuando puede pasar a Osario, Castillo Lastrucci pues fue enterrado en San Julián y se pidió que se pudiese cumplir su testamento. La imagen era suya, estaba en depósito y se le montó, bueno, pues ese, digamos, mausoleo en la iglesia de San Julián. Es un grupo escultórico de primerísimo orden. Vean, por ejemplo, cómo se puede ver. A ver, ustedes son conscientes de que a Cristo no lo condenan a muerte, ¿verdad? ¿No se lo han dicho nunca? A Cristo no lo condenan a muerte. A Cristo lo condenan a cruz, que no es lo mismo. Y que además se muera en la cruz. Es que es distinto. A muerte es matarlo. A cruz es hacerlo sufrir mucho y lentamente y que el desenlace sea la muerte. No es lo mismo. Pues bien, en esa condena a cruz, físicamente consiste en que el peso de la gravedad, y cuando una persona sujeta en esas condiciones pierde la fuerza y no puede tirar para arriba, por eso se le ponía el supedáneum, la cuña en los pies para que tirara para arriba, y por eso se le ponía también una pieza llamada sedile. Es como una especie de cuerno que se clavaba a la cruz y que se ponía entre las piernas del reo, para que se sentara. El sedile no aparece nunca ni en pintura ni en escultura, porque, hombre, elemento vertical en esa posición puede dar lugar a equívocos, ¿no? Pero se le ponía para que se sentara y pudiera tirar para arriba del pecho. ¿Por qué? Porque la fuerza de la gravedad lo que hace es que las costillas se claven en las partes blandas, se claven en los pulmones, haya un encharcamiento de los pulmones, que es una de las muertes más lentas y más malas que pueda haber. Es decir, quieren que sufra mucho. Pues bien, miren cómo se puede ver perfectamente el deterioro de la lesión. Es decir, conoce perfectamente lo que representa y conoce perfectamente el cuerpo humano también, con lo cual hay una representación simplemente magistral del efecto de la condena a cruz y de cómo queda un cuerpo destrozado en esas condiciones. Si esto es propio de un escultor malo, como dicen algunos, miren ustedes, es una obra de un grandísimo nivel. Y tiene muchas de un grandísimo nivel, entre ellas el Cristo de las Tres Caídas de Arcos, como veremos después. ¿Seguimos, por favor? Aquí tienen otra perspectiva. Fíjense el estudio anatómico. Y aquí vamos a aclarar brevemente. Naturalismo es representar el modelo natural, de ahí viene naturalismo, tal y como lo vemos. Por ejemplo, el Señor de Pasión. A una persona le cae un peso de la cruz, se le tiene que hundir la cintura, por eso los costaleros se fajan, porque cualquier peso vertical se va a repercutir exteriormente a la altura de los riñones. Por ese motivo la faja para tenerlo en pie. Luego se tiene que hundir de hombros, tiene que dar un paso muy corto porque si no cae, y la musculatura tiene que responder a ese movimiento. ¿Realismo qué sería? Realismo sería alterar el modelo natural para hacerlo más veraz. ¿Se dan cuenta? Es decir, yo puedo tomarme la licencia que quiera siempre que el espectador lo vea tremendamente veraz. Por ejemplo, el gran poder. Si el gran poder le estiramos las piernas, lo ponemos recto, una pierna es mucho más larga que la otra. Eso es una corrección consciente que hace el escultor. Eso es realismo. El cachorro tiene 2 costillas más, por lo tanto 4 elementos más. Las 2 costillas y los 2 espacios intercostales. ¿Se equivocó Gijón? No, lo hace queriendo. ¿Por qué? Porque si hay más caja torácica, más sensación de asfixia. ¿Se dan cuenta? El realismo altera el modelo, el naturalismo lo mantiene. Castillo es un realista, altera el modelo siempre, pero lo altera para que ustedes lo vean
con una veracidad excepcional. Bueno, puede verse cómo toda esta musculatura está perfectamente interpretada y no reproducida con exactitud. Seguimos, por favor. Traslado al sepulcro en San Fernando. Lo he traído porque ya saben que Antonio Castillo fallece en el 67 y que llega casi a los 90 años, bueno, 78 al 67, 90 años prácticamente. Pero es que hasta el final de su vida tuvo un enorme nivel de ejecución. Continuamos, por favor. Enorme nivel que a veces, fíjense aquí, con una precisión completa. Ahora bien, miren, todo esto está interpretado. Esto no corresponde a la realidad del cuerpo, se lo ha inventado. ¿Para qué? Para que ustedes vean el deterioro de esa condena cruz. Eso es el realismo. Continuamos, por favor. Vamos a ver ahora a los crucificados. Y como dijimos, él fue discípulo de Antonio Susillo. Este es el Cristo de las Mieles de Susillo y vean que es el origen de ese movimiento realista, cómo está trabajado con las cualidades puras del barro, sacando el volumen con una gran precisión en el cuerpo, pero vean el sudario cómo tiene un aspecto casi pictórico, cómo en la cruz ha vaciado la madera original, se ha cogido una cruz, dos maderos, lo ha enterrado en el jardín de su casa, los ha sacado con el tiempo y a esa madera ya corroída le saca el vaciado para que dé ese efecto en la cruz. Es decir, van añadiendo elementos que no tenía el arte barroco, que no tenía el arte de épocas anteriores. Pasamos, por favor. Aquí lo vemos de nuevo. Seguimos. También en esa época hay que tener en cuenta de que antes que Antonio Castillo haga su primer crucificado, un chico jovencito, estudiante en la Escuela de Bellas Artes y después gran amigo suyo, lo veíamos en la primera foto con la que empezamos esta charla, no veíamos a dos señores, eran Antonio Castillo Lastrucci con Antonio Illanes. Pues bien, aquel chico, Antonio Illanes, fíjense, 20 años, Antonio Castillo ya aquí, pues tiene 52, 53, 54 años, una cosa así, será el que haga el primer crucificado sevillano del siglo XX y no Lastrucci. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si tenemos el antecedente de Susillo al 29 no se hace ninguno. Cuando haga el primero, dentro de 5 o 6 años, ahora lo veremos en el 35, Antonio Castillo, digamos que no hay tradición escultórica en el crucificado contemporáneo en Sevilla. Y Susillo es la representación del realismo internacional, pero Antonio Illanes ya no sigue esa tendencia. Antonio Illanes es un naturalista, que sigue otra tendencia que se llama el clasicismo mediterráneo, que había creado Mayol en París, que habían seguido gente como Picasso en época rosa en París, que en España habían desarrollado muchos escultores valencianos y catalanes, Miguel Blay, Clarasó, Gimona, y sobre todo, y este es sumamente importante para nosotros, Francisco Marco Díaz Pintado, porque vendrá a Sevilla en el año 17, será el maestro de la siguiente generación y por lo tanto de ahí van a partir una evolución artística paralela y distinta a la propuesta de Antonio Castillo. Fíjense que Antonio Illanes ha seguido un modelo montañesino, el del Cristo lo desamparado, el Santo Ángel, que era el titular que sacaba antes la Hermandad de la Lanzada, pero lo ha hecho con una gran economía de medios y sin alterar, sin buscar efectos del barro. Vamos, veanlo aquí. El rostro remite directamente a Martínez Montañés y fíjense, la superficie, el volumen, vean el torso, completamente limpio, sin absolutamente ningún matiz en superficie. Castillo va a buscar mucho los matices en superficie, simplemente porque viene de otra tendencia. ¿Seguimos? Cristo de las Aguas de Illanes, del año 30, sigue igual con los modelos barrocos, pero actualizado en función de un naturalismo muy moderno. Así hasta llegar a esta maravilla que vamos a ver ahora, por favor, Crucificado de la Aspiración de Morón de la Frontera, del año 31. Un Cristo modernísimo, donde el antecedente del Cristo de la Aspiración de Triana ha quedado muy atrás, donde ha roto por completo con todos los modelos barrocos, donde no tiene nada de neobarroco tampoco y donde no tiene nada que ver con el realismo susillesco que representa Castillo.
Pero esto nos sirve precisamente para darle mayor valor a Castillo, que mantiene su personalidad, que no se va a dejar llevar por las modas, sino por sus criterios estéticos. Y miren, crucificado de la Veracruz de Galaroza, en 1935. Vean cómo todo el estudio anatómico va a mostrar siempre esas irregularidades que no lo son, que ya hemos dicho que no lo son, sino que son argumentos creativos distintos. Vemos también cómo sigue el mismo modelo que hemos visto en los Cristos de los años 20, pero claro, con efectos tanatológicos, es decir, con el efecto de la pasión, del sufrimiento y de la muerte. Pero es la misma cabeza y cómo incorpora, eso sí, hay que verlo en la evolución de Castillo, por primera vez en su obra un elemento barroco, que es la soga, que tenemos aquí, la soga con valor lacerante. Es decir, la soga que da sobre la carne de Cristo y que, por lo tanto, la soga siempre es áspera, va a producir un roce. Eso, que algunos han pensado que es de Juan de Mesa, no es cierto. Se da en Vázquez el Viejo, mucho antes que en Juan de Mesa. Lo pueden ver ustedes en el Cristo Vázquez el Viejo, que está en la iglesia de la Magdalena, que presidía la antigua parroquia. ¿Seguimos, por favor? Y miren, a partir de aquí, del año 36, va a ser numerosos crucificados. Tiene 30 y tantos crucificados. Vean este, de Sierra de Yeguas, en Málaga, del año 37, donde va a abrir el sudario en dos partes por influencia del Cristo de la Aspiración, del cachorro, pero donde no tiene un tratamiento barroco, sino siempre buscando ese efecto pictoricista de los paños. ¿Seguimos? La Veracruz de Alaurín, el Grande, del 38, aquí dejando caer mucho los paños por los laterales. Tengan en cuenta que en algunas de estas obras, en las distintas localidades, le van a imponer el modelo del Cristo quemado, o destruido, o muy deteriorado. Entonces, él tiene que hacer concesiones, pero nunca va a reproducir una imagen de ninguna localidad. Se va a basar en ella para crear la suya y prolongar el efecto de ese movimiento susillesco. ¿Seguimos? Véanlo aquí. Fíjense, porque es la misma escultura de antes. ¿Quién ha dicho que no era expresivo? ¿Quién ha dicho que no tiene calidad técnica la ejecución? Miren esa cabeza. Tiene puesta una peluca. Esto es cuestión de la hermandad, porque el antiguo la tenía, entonces se le vuelve a poner. Pero vean la talla. ¿Se han dado cuenta cómo ha apurado? Sí, hay que decir que en algunas obras le ayudó Antonio Llanes como amigo, no como oficial del taller. Antonio Llanes fue un escultor independiente siempre, pero eran muy amigos. Y algunas veces se nota soluciones de tipo Llanes. Por ejemplo, el perfil de Sanarí es muy de Llanes. Continuamos, por favor. Y así llegamos al Cristo de la Buena Muerte de Sevilla. Como ven, no es el primero. Ya había hecho varios, y todos de un gran nivel. Aquí sí es cierto que va a desarrollar mucho más los antecedentes susillescos. Vean las costillas, vean la zona abdominal, cómo prácticamente no hay piel, no tenemos los efectos orgánicos del cuerpo. Es decir, a ver, si ustedes cogen a un chico y ese chico hace un movimiento, lógicamente el estiramiento de un músculo significa el movimiento y el desplazamiento del siguiente, y el siguiente del otro. Es decir, la anatomía se desplaza y desplaza a lo inmediato. Eso no está aquí. Aquí las relaciones son puramente inventadas y además salen por fuera de la piel. Si han observado, Montañés es un naturalista orgánico que siempre esculpe por debajo. Juan de Mesa no es un naturalista orgánico. Parte del naturalismo, pero saca los músculos por fuera de la piel. Pues bien, Castillo se lo va a inventar mucho más. ¿Por qué? Pues porque el realismo basado en aquel modelado del barro y aquellos efectos pictóricos no tendía a reproducir con detalle el natural, y mucho menos la realidad orgánica. Continuamos, por favor. Véanlo aquí. ¿Se dan cuenta del efecto del pelo, por ejemplo? Parece, a ver cómo lo digo, parece más blando que un material duro, potente, como correspondería a la talla. Pues porque ha dejado unos niveles de acabados que equivalen a los del barro. Y miren, aquí se ve muy bien lo del torso. ¿Se dan cuenta qué ambiguo es toda esta zona? ¿Qué abstracto es? En definitiva, pues, insisto, no es un defecto, es un argumento creativo interesantísimo que, si no es por Castillo, pues no llega a la Semana Santa y estaríamos repitiendo modelos neobarrocos, pues, bueno, desde el siglo XVIII prácticamente. ¿Continuamos? Veracruz de Estepona, son muchísimos. Fíjense aquí cómo cae la figura, cómo el peso del cuerpo queda
completamente abatido en la parte baja de la cruz. Por cierto, en un pasito muy pequeñito. A ver, miren, esto ya es personal, pero cuanto más grandes gustan los pasos en Sevilla, más chicos me gustan a mí. Porque los grandes separan las imágenes y no se ven. Los pequeños permiten que se vean. Y el protagonista siempre tiene que ser Cristo. No puede ser ni el costalero, ni el volumen, ni el paso, ni el espectáculo. Tiene que ser que la figura de Cristo se vea como es debido. ¿Seguimos, por favor? Crucificado de Estepona en el 39. Vean de nuevo el torso, fíjense. Esta parte de aquí, como siguen prácticamente las costillas casi al hombro. Es decir, hay una reinvención del cuerpo. Y miren ustedes, si Pablo Gargallo puede ser gran profeta utilizando el hueco como parte de la realidad, si Venancio Blanco puede hacer a Juan Belmonte en la Plaza del Altozano Sevilla con un hueco en el estómago, porque el vacío parte que el espectador puede construir virtualmente, porque Antonio Castillo Lastrucci no puede incorporar una tendencia internacional que desde luego no compara al cubismo ni a estos artistas, pero una tendencia internacional que también se basa en el efecto. También se basa en el manejo de la fusión de los volúmenes y de la superficie en la pupila del espectador. Equivale a algunas de estas normas, y de ahí las habían sacado también los escultores del siglo XIX, a las del propio impresionismo en pintura. Luego, no son defectos, ¿no? Es como si vemos una obra de Monet y decimos que está inacabada. No, mire usted, no es bueno porque no la ha acabado. ¿Cómo que un Monet no está acabado? Es que las pinceladas son así, sueltas y justapuestas. El arte de Antonio Castillo Lastrucci tiene mucho de esa soltura. Seguimos, por favor. Imágenes de todos los tamaños. Aquí tenemos este crucificado del Consuelo del año 39 en la provincia de Ciudad Real, muy pequeñito y en una imagen perdida en la provincia de Sevilla, pero que se dio también aquí. El palio solo le corresponde al cuerpo de Cristo, como ustedes saben. Si va la Virgen bajo palio es porque va en Semana Santa, es decir, cuando celebramos la pasión y muerte de Cristo. Por lo tanto, su cuerpo, la Virgen va, la Dolorosa va bajo palio, la única Virgen que va bajo palio, la Virgen Dolorosa, porque va como tabernáculo del cuerpo de Cristo que está entregando en la misma celebración. Pues aquí tenemos la imagen, ya digo, arcaica, antigua, que se conserva en Hispanoamérica y que fue muy habitual en la provincia. Seguimos, por favor. Y vean, fíjense, ¿se dan cuenta? Claro, cuando ven esto, gente no iniciada en arte, dicen, no es bueno, lo comparan con Montañés. Recuerden, Velázquez y el cubismo. A ver, si es que es muy sencillo. Yo voy a ver quién es mejor, Cristiano Ronaldo o Messi, pero voy a coger en vez de la regla del fútbol la del baloncesto. Son horribles, le dan con el pie. Y en el baloncesto con el pie falta. ¿Se dan ustedes cuenta? Luego tenemos que ver esas reglas de ese realismo derivado de Carpet para ver la grandeza de Antonio Castillo Lastrucci. Para ver cómo, fíjense, ha sacado los matices con dos golpes de gubias diagonales muy tendidos para dar dos niveles consecutivos, que a lo mejor no están en una cara, pero que se nos manifiestan como extremadamente real. Y vean también, esto si lo coge a partir del año 36, por lo tanto se va a ver en los crucificados, no en el resto de Cristo, cómo da esa vuelta hacia detrás que toma de Pedro Roldán. Pero cuidado, que identifiquemos algún elemento barroco no significa que Antonio Castillo sea un neobarroco, ni muchísimo menos. Un neobarroco, el nombre lo dice, nuevo barroco. Es decir, hay voluntad de recuperar los modos expresivos del siglo XVII o XVIII, y Antonio Castillo en ningún momento lo pretende. ¿Seguimos? Lo vemos también aquí. Se le ha quitado la corona de espinas, pero fíjense porque estamos en el 49 y Castillo sabe que se la pueden quitar, porque ya están los gustos cofrades del momento, y le ha eliminado. Los Cristos barrocos todos tienen aquí un resalte. Si recuerdan el de la Buena Muerte de la Hermandad de los Estudiantes, aquí se abre el pelo, era para que encajara la corona. Si se la quitan, el pelo no queda justificado, ajustado aquí, abierto aquí. Castillo, como lo sabe, pues ya suaviza esa parte, pero deja aquí un punto para el anclaje de la corona. Seguimos, por favor. Misericordia Cantillana, voy a poner varios seguidos del año 57 para que vean que mantiene los niveles expresivos y de calidad. Seguimos. Crucificado del Mar en Alicante, también Cristo expirante, tremendamente movido. Recuerda muchísimo el estudio anatómico de Antonio Susillo en el cementerio de Sevilla. Seguimos. Fíjense aquí.
ya digo, un escultor con una gran capacidad expresiva. ¿Se dan cuenta esa mirada? Pero nadie repara en la mirada de Cristo expirante el verdadero sentido que tiene. A ver, miren, piénsenlo. Algunas veces le quitan a estos Cristos las coronas, porque dicen los cofrades que así vemos como, bueno, pues como la mirada va al cielo y por lo tanto va al Padre. Ya sabemos que se encomienda al Padre en el momento de la muerte. Pero ¿no se han dado cuenta que eso es sencillísimo? ¿Que eso no tiene nada de extraordinario? Cualquier persona en su momento final se encomienda a Dios y lo puede hacer cualquiera en un trance de muerte. Y además, para Dios, que lo puede todo, comunicarse con su Padre, lo extraordinario es que no pueda comunicarse, siendo Dios muera como hombre. Eso es lo extraordinario. Por lo tanto, el escultor barroco, el pintor barroco, le pone una corona de espinas con muchas espinas y muy grandes para que la mirada dé las espinas, que es el pecado del hombre. Y el pecado del hombre hace que él tenga que morir para la salvación de ese pecado. Por lo tanto, nunca puede ir la mirada a Dios. Eso no tiene sentido en la representación pasionista del barroco, por lo tanto, en la que ha arraigado aquí. Sino que sea ese peso del pecado el que lo mata y él no encuentre consuelo, pero sabe que con su sacrificio nos redime de los pecados. Eso es lo extraordinario. Lo extraordinario es que muera por nosotros. ¿Seguimos, por favor? Mire, en Córdoba, el crucificado de la confianza en el año 61 y no pierde la calidad como le pasó en los misterios. ¿Continuamos? Es un detalle del mismo, muy suelto también, tremendamente suelto, con otro grafismo que tiene el Nazareno de Arcos, Cristo a las Tres Caídas, esa forma de abrir la ceja, muy peculiar. ¿Continuamos? Y pasamos a los nazarenos. También Antonio Llanes va por delante de él cronológicamente. Es decir, hace ante un nazareno el chico joven que el maestro consumado, cuando a lo largo de su carrera va a ser mucho más Castillo, pero en las circunstancias del momento, claro, y Llanes era más barato, era el chico que empezaba. Castillo era el maestro consumado, nunca fue barato Castillo, ¿eh? Nunca. Hace este Cristo en el que se va a basar en el Nazareno de Pasión. Ya digo que Llanes sí fue naturalista. ¿Seguimos? Aquí lo tienen. ¿Se han dado cuenta ese modo de afinar la figura? Los grandes artistas siempre absorben lo que tienen alrededor. Castillo vio muchas veces a Antonio Llanes. Lo mismo que Antonio Llanes coge algunas cosas de Castillo, Castillo también coge de Llanes. En ese modo de afinar, vean, la afinación de la nariz, del entrecejo, lo vamos a ver en algunas obras de Castillo. ¿Seguimos, por favor? Aquí tienen el de Alcalá de Guadaira de Llanes, otra gran obra, siempre desde una perspectiva narrativa. Castillo no. ¿Seguimos, por favor? Aquí tenemos el primer nazareno de él, de Herrera. Y fíjense, vean el pelo, da sensación de blando. Claro, el efecto del barro. Cuando hace su primer crucificado, cuando hace su primer nazareno, no se va donde se había quedado con los misterios, en esas técnicas mixtas avanzadas. Siempre afronta un nuevo tema complejo, porque estos son temas muy difíciles de representar, siempre lo afronta volviendo a sus principios artísticos, recuperando el sentido de la estatuaria profana que lo había proyectado y que lo había hecho madurar como artista. ¿Seguimos, por favor? Y miren, va a ser el Nazareno de Bollullo, del año 37. ¿Sigue, por favor? Aquí lo tenemos más cercano. Incorpora el mismo rostro, pero en otra relación física distinta. Aquí no tenemos los rasgos tanatológicos, porque aquí no está la muerte. Aquí hay otros, digamos, efectos sobre el cuerpo. Los propios de la deshidratación, de la carga, del problema vascular que supone el esfuerzo intenso. Seguimos, por favor. Se ve, por ejemplo, en las incisiones, o en este caso en el modelado, este es de la Fuensanta de Morón, en esta parte de aquí. A ver, miren, si ustedes cogen un primer plano de cualquier partido de fútbol este fin de semana, verán que cuando el partido avance y un jugador se frena en seco y le cojan un primer plano, se le hace aquí, siempre, por la deshidratación y el esfuerzo. Aparecen una serie de marcas. Castillo Lastrucci las va a incorporar, bueno, con una gran precisión. ¿Seguimos, por favor? Lo vemos aquí, en el Nazareno de Ronda del año 42, donde de nuevo coge una nota barroca, que va a estar en el Nazareno de Utrera de Montes de Oca.
en el modo de cerrar el pelo lateralmente, creando dos pantallas muy pegadas al cuello. ¿Seguimos? Y un grafismo que todavía no hemos comentado, que aquí se ve muy bien. Un grafismo es un rasgo en la ejecución que es propio de ese artista y solo de ese artista. Si lo tienen varios ya no es un grafismo, ya es un rasgo de época. Que es que, miren los dientes. Esto en directo casi no se nota, pero los dientes no están colocados correctamente, están desplazados. Lo hacía queriendo, evidentemente, eso es facilísimo. Una persona que no sepa hacer escultura o pintura, lo primero que hace es poner los dientes bien. Lo primero que hace es marcar los ejes y la simetría. Eso es lo fácil. Lo difícil es romperla. Castillo lo hace porque es un modo de firmar la obra. Dientes desplazados, obra de Castillo. Si no están desplazados, no es de Castillo. Ese rasgo morfológico lo pueden ver en el Cristo de las Tres Caídas también. Lo que pasa es que a simple vista no se ve. Hay que estar muy cerca, hay que iluminarlo. Aquí lo vemos muy bien. ¿Seguimos? Y miren, Cristo de los Afligidos de San Fernando, del año 43. Nos estamos acercando al Cristo de las Tres Caídas de Arcos. Esta es una gran imagen, una imagen de primer nivel. Alguno que no lo conozca puede pensar que es un Cristo caído. No es caído, no es caído, pero lo parece. ¿Por qué? Pues porque Antonio Castillo vive en la calle San Vicente. Además tiene todas sus cosas en la calle San Vicente. Cuando digo todas sus cosas, digo sus relaciones personales, sus amigos, su círculo, todo lo inmediato, su familia, todo, hasta sus hijos. Bueno, cuando digo hasta sus hijos, los hijos normal que estén con un padre cuando son niños, pero cuando ya son adultos y tal, y teniendo tanto, saben ustedes que Castillo llega casi a 20 hijos, tiene muchos hijos. No de una sola señora, hubiese sido demasiado, pero tiene varios hijos, o sea, tiene muchos hijos. Como es lógico, cuando hay tantos hijos, tiene que haber uno con casi 40 años y otro con 6. Bueno, pues él tenía su vida todo alrededor. Digo esto y lo enfatizo porque su parroquia es la iglesia San Vicente, donde hay un Cristo que nos va a dar la iconografía para este de San Fernando y para el Cristo de las Tres Caídas de Arcos, que es el Cristo de las Penas de San Vicente de Sevilla. El que él veía todos los domingos, el que él veía cada vez que iba a misa. He dicho la iconografía, no los rasgos artísticos. La iconografía es, a ver, para los menos introducidos en el mundo del arte, la iconografía es la posición, es la postura que tiene la imagen y los rasgos característicos de esa postura con los significados que ésta tiene. Ese Cristo de San Vicente es un Cristo que procede del convento del Carmen, no se hizo para una cofradía y para un paso, se hizo para un altar y por lo tanto tiene un punto de vista frontal. Es decir, está de lado, pero solo se puede ver desde ese lado. Cuando sale en el paso por las calles de Sevilla, el espectador que está al otro lado no lo ve, solo ve la cabeza, la espalda. Pues bien, si se fijan, el Cristo saca el cuerpo hacia un lado, el que lo vea por el otro lado del paso no lo ve. El Cristo de las Tres Caídas de Arcos pasa igual. Por ejemplo, el Cristo de las Tres Caídas de San Isidoro o el de las Tres Caídas de Triana van al frente, si se ve desde distintas perspectivas, pero esto no porque Castillo lo toma de ahí. Es una talla donde, fíjense, aumentan los matices, se enfatiza esta zona de aquí y sobre todo este espacio, vean la sombra, lo veremos en el Cristo de Arcos. Es decir, aquí no empezamos, sino hemos madurado una iconografía, la del Nazareno, se ha separado ya de las influencias que le piden las hermandades de los recuerdos de los Cristos antiguos y ha madurado por completo el tipo propio en la representación del Nazareno. ¿Seguimos, por favor? Vean, otra perspectiva del mismo. Y esta perspectiva me interesa mucho porque desde la otra se parece más al de Arcos, desde aquí se parece menos. ¿Por qué se parece menos? Porque aquí hay un tipo de acabado, vean aquí, donde parece que resbala la materia, un tipo de acabado más próximo al barro. En el de Arcos va a ser mucho más escultórico, probablemente por la intervención de Julián Cumplido, que era un oficial con una gran calidad de matices. Claro, Castillo, cuando ve que tiene ese oficial, aprovecha esos matices. ¿Por qué? Porque así va evolucionando. Fíjense técnicamente, el barro suelto, la incorporación de notas barrocas, la incorporación de matices del natural, pero sin dejar de ser un realista avanzado, lógicamente es una evolución clara que puede ver cualquier experto. ¿Seguimos, por favor? Por medio hay otro tipo de imágenes
como este nazareno de Castro del Río, del año 50, se han dado cuenta de la caída del mechón y la disposición del pelo detrás. La influencia es clara, directa del Señor del Gran Poder. Bueno, lo tiene que tener en cuenta porque los clientes, el que paga, manda. Siempre. ¿Seguimos, por favor? Y así llegamos al Cristo de las Tres Caídas de Arcos de la Frontera. Una imagen, pues miren ustedes, algunos de aquí de Arcos me la han preguntado estos días atrás. ¿Es bueno mi Cristo? Sí, es muy bueno. Es magnífico, no porque yo esté aquí con ustedes, es que lo es. Es una imagen de una gran calidad artística. De una gran calidad. La iconografía ya hemos dicho, repite la del Cristo de las Penas de San Vicente y no por cuestión estilística, porque en estilo no tiene nada que ver con aquel. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Fíjense, para empezar, no tenemos ni el pelo del Gran Poder, que se levanta aquí detrás, que saca un mechón muy potente por un lado pero recoge el otro. No tenemos ningún elemento neobarroco. Cuanto menos neobarroco haya y más soltura en la composición del cuerpo, más castillo. Cuanto más castillo, más calidad. Recuerden Ortega y el cubismo. Cuanto más de tu regla, mejor imagen. Vean, tenemos dos mechones por igual. ¿Por qué vienen dos mechones por igual en paralelo? Nadie se lo ha preguntado. Entre otras cosas porque casi nadie ve la obra de Martínez Montañés. Como no es para las cofradías, y un defecto de los cofrades sevillanos. Ven la historia del arte por las cofradías. ¿No? Las cofradías son una parte minúscula de la historia del arte. Es al revés. Hay que ver el arte de las cofradías en su significado en la gran historia del arte. Claro, como Montañés no tiene imágenes en las cofradías, pues no van a buscar su obra. Si ustedes ven el Niño Jesús del Sagrario o el Niño Jesús de el San Cristóbal del Salvador, verán que tiene los dos mechones y no está crucificado. Son los dos mechones de la ortodoxia hebrea, de una lógica aplastante. Castillo lo ha recuperado aquí, no los tienen los otros nazarenos. El neobarroco, no el barroco, el neobarroco muchas veces no tiene argumento porque como lo que intenta es recuperar un momento plástico de otra época, lo que era bueno allí es bueno aquí. Es decir, no hay un argumento sino una reproducción visual. Castillo no está actuando como un neobarroco, está interpretando de nuevo lo que tiene que representar. Y lo primero es su condición de hebreo, los dos mechones por igual. Después vendrán otras condiciones, por ejemplo, el desarrollo anatómico respecto de la postura que tiene, que es complicada, con un giro del cuello, los hombros van hacia adelante, pero el cuello va hacia arriba. Todo eso se va a notar en el arranque del cuello y en la posición de la cara. Pero sobre todo y fundamental, por favor, ustedes lo han hecho muchas veces, pónganse delante del Cristo. Pónganse a su izquierda o a su derecha, da igual. Queden ustedes por detrás su mirada o delante, que verán que aunque los mire, no les mire. Hay una elevación. Es el sentido de la dignidad superior propio de la estatuaria monumental. Es decir, Castillo, como pasó con la piedad que eligió para enterrarse debajo de ella, cada vez que representa una obra en la que tiene un gran interés, tenga en cuenta que cuando hay una producción muy amplia, siempre no se puede tener el mismo interés. Siempre no interviene el maestro en un mismo grado de intensidad. Cuando tiene él esa preocupación por la obra, siempre remite a lo mejor de su arte, que es la estatuaria profana monumental. De esa manera, tiene al hombre por los rasgos físicos que coinciden en la posición y en las relaciones, y sobre todo está representando a Dios. Esa separación, esa distancia, no es frialdad, defecto de alguno no muy informado en arte, como es frío no es bueno. Lo bueno es que haya mucha sangre, unos músculos muy grandes, que dé miedo, que... No, señor, depende de los criterios estéticos. Cristo no tiene que dar miedo. ¿Por qué tiene que darle miedo Cristo al cristiano? Ni muchísimo menos. En la mayor parte de las etapas de la historia del arte no ha sido así, y en Castillo tampoco. La imagen, seguimos por favor, miren, lógicamente tiene un punto de vista, como decíamos antes, continuamos. Perdón, antes de pasarla, un pequeño opinión de gusto personal. A mí me encantan los pasos de misterio con las flores variadas. Me parece que lucen las imágenes muchísimo más que con alfombras de claveles. Es un gusto personal, pero lo variado actúa como neutro, y lo neutro eleva el punto de gravedad visual, no el real. Lo eleva y hace que las figuras encajen mucho más y las veamos mucho mejor. Una alfombra roja echa la vista abajo, el centro de gravedad baja,
porque rojo es impactante y la mirada viene abajo a él, con lo cual le resta protagonismo a la figura de Cristo. Y la figura de Cristo tiene que ser siempre la protagonista. Eso se lo habrá dicho el director espiritual muchísimas veces. ¿Seguimos, por favor? Aquí lo tienen, miren. ¿Se dan cuenta? Les está mirando. Podemos ver el sufrimiento. Podemos ver la carga del cuerpo por el cuerpo. Pero la expresión de la cara no es de no poder con la cruz. No es la del hombre que no puede y se cae. Es la del Dios que sí puede y se levanta. ¿Se dan cuenta? Para representar eso hay que ser un escultor muy bueno. Lo que pasa es que los escultores que tienen esa capacidad para representar el sentido de la dignidad y lo idealizado suelen ser poco populares, porque hay que pensarlo y entenderlo. Y Castillo es un escultor muy visual, que es justo lo contrario, pero cuando se instala ahí, en ese nivel intelectivo, escultor de primerísimo orden, de un gran nivel. Y esta imagen, desde luego, lo es. ¿No dan ustedes esa sensación de poder? Pero de poder no físico, de poder interior, que es mucho más difícil de representar. ¿Seguimos, por favor? Miren, una pequeña diferencia con obras anteriores. Fíjense cómo ha apurado la gubia aquí y aquí. Sin embargo, los pómulos dan una sensación mucho más próxima al barro, es decir, mucho más próximo al volumen puro. ¿Por qué ha apurado ahí así? Pues porque Julián Cumplido es un fenómeno apurando. Es un escultor con una capacidad técnica excepcional. Claro, lo utiliza, le pide que lo... Cuidado, esto no significa que la obra sea conjunta, ni muchísimo menos. La obra es única de Antonio Castillo Lastrucci, que es quien dirige y quien dice, haz esto así. Como esta iglesia magnífica, una iglesia gótica magnífica, después reinterpretada en el barroco, no es del albañil que ha puesto el ladrillo, sino del que la ha proyectado, del maestro de obra que dirige y le dice al albañil lo que tiene que hacer. ¿Seguimos, por favor? Y pasamos, finalmente, a ver las dolorosas. Hemos acabado con una imagen de Cristo excelente, de un grandísimo nivel, y ahora vamos a ver qué pasa con la Virgen. Miren, cuando Castillo va a hacer su primera imagen, en Sevilla había dos tendencias. Una, la barroca, que mantiene muy idealizada a Juan de Astorga. Aquí hay un gran sentido de la belleza, esto es neoclásico, pero el modelo iconográfico es barroco. Esta es la Virgen de la Esperanza de la Trinidad. Estamos, por lo tanto, en el primer tercio del siglo XIX. ¿Seguimos? Y el otro modelo es el de Gabriel de Astorga y sus herederos, que va a reproducir a la mujer sevillana, pero con las tipologías de la época. Es decir, si María es la mujer más bella, tengo que coger la mujer más bella. La mujer más bella no es la chica de ahora. La mujer más bella es, en el siglo XIX, una mujer entradita en carne, grandota, una mujer que no corresponde al canon de hoy día, que corresponde a otro canon de belleza. El sol no le ha dado nunca, no se iba a la playa, cuanto más blanca, más bello. El canon que se está recuperando otra vez de la piel blanca. Cuanto menos quemada, más bello. Eso está reapareciendo. Bueno, pues ahí tienen ustedes ese tipo de mujer, muy carnosa, con cuello ancho. No se busca el cuello delgadito que se busca en otras épocas. Bueno, los criterios estéticos que van cambiando. Pero eso sí, ya hay una incorporación de la mujer que el artista puede ver, de la mujer que existe. Seguimos, por favor. Aquí la tienen, esos rasgos muy redondeados. Seguimos. Seguimos, es la misma, desde distintas perspectivas. Y miren lo que hace Antonio Castillo. Radicalmente distinto. No eran... Mi abuela decía, cuando yo jovencito llevaba a una chica a casa, mira, abuela, una amiga, y a mi espalda, nada más que podía, le decía, hija, come, come. Era una obsesión que tenían los que habían vivido la guerra y aquella etapa tan mala. Come, come. Y a continuación le decía, que te tiene que poner hermosa para gustarle a los hombres. Hermosa. Hermosa quería decir mi abuela que cogiera un volumen y que se redondeara, que no podía estar... Bueno, son criterios. Yo no digo que uno sea más bello que otro, ¿eh? Todos son bellos. Absolutamente todos. Pero lo que sí está claro es que la imagen que proyectamos para María tiene que ser la que consideremos mejor. Y Castillo va a considerar a otro tipo de mujer. De hecho, es María Cos. Es una chica que bailaba en una academia de baile que había en la Alameda. Por favor, esto que no se confunda con casas de otro tipo, que también hubo muchas en la Alameda. No. Era una chica que bailaba. Y bailar es algo completamente normal. Pero
bueno, va a cambiar por completo el canon físico de la imagen. Ni es la barroca, ni es el modelo, algunos le dicen castizo, pero castizo es de castellano. A mí no me gusta decir a los sevillanos castizos, yo prefiero decir sevillano. No es el modelo sevillano del siglo XIX, sino otro. Por lo tanto, es otro modelo que se está inventando Castillo Lastrucci. Luego, esa inventiva, ¿cómo puede ser de un escultor que no es bueno? ¿Cómo puede haber por ahí ese tópico de falta de calidad, cuando es capaz de crear un nuevo tipo de representación? Además, miren, no lleva lágrimas, no llega absolutamente ningún efecto evidente, ningún efecto de impacto inmediato. La vemos, por favor, esto en su propio taller, fíjense, sin lágrimas, ninguna, con los ojos un poquito más cerrados y pintados, y ahí viene el motivo de la reforma. Se ha dicho mucho, hay una leyenda, y es que entraban los señores y cuando veían a María Co, pues nadie decía nada, porque la confundían con una chica de una casa de cita. Entonces ningún señor quería decir, ¿la conozco? No, porque claro, entonces tenía que darle explicación a la mujer. ¿Tú cómo la conoces? Y entró uno soltero y dijo, uy, me recuerda mucho a una señorita que yo... y por eso la cambiaron. No, señor, no es verdad. Nunca fue la modelo de una casa de cita y no fuese el motivo de la reforma. No la tuvo que cambiar Castillo Lastrucci en el año 27 por ello. La cambió, seguimos por favor, porque le va a poner ojos de cristal a petición de la hermandad. Al ponerle ojos de cristal, tiene que abrir aquí y, como hay una nueva relación anatómica, le tiene que retallar un poquito esta zona de aquí, para que los ojos sean expresivos y no se vea como un... Es porque la hermandad decide ponerle ojos de cristal, simplemente, no por el parecido con la chica. ¿Seguimos, por favor? Mírenla aquí, sigue sin lágrimas, ha cambiado, cambia mucho porque, claro, hay otro elemento. A ver, miren, vean el Cristo de Montserrat, con ojos de cristal puestos en el siglo XIX, ya no tiene nada que ver con el Gran Poder. Vean el resto de la cabeza del Cristo de Montserrat y es análogo al Gran Poder. Simplemente incluyendo un elemento podemos cambiar las facciones. Continuamos, por favor. Facciones que él conoce muy bien en las chicas de su tiempo. Ya no busca aquella señora hermosa que decía mi abuela, busca otro tipo de joven, como vemos en esta andaluza, se titula. Es una escultura profana, no tiene nada que ver, pero que yo he puesto aquí para que veamos su interés por el retrato. ¿Qué diferencia hay entre esta andaluza sonriente, con buen aspecto, de la Virgen del Dulce Nombre? Pasa, por favor. Es que no... Bueno, esta es la encarnación de Jerez. ¿Puedes volver dos más atrás? ¿Qué diferencia hay? Siendo una mujer bella también. ¿Por qué no está tan bella? Siendo bella. Valga la redundancia. Pues muy sencillo, porque la han matado al hijo. Porque está hartita de llorar. Porque está deshidratada y blanca del disgusto que tiene. ¿Qué tontería es esa de los cofrades de la segunda mitad del siglo XX de hacer vírgenes guapas? ¿Qué madre está guapa cuando han matado a su hijo? Ninguna. Antonio Castillo no hace peor imagen por no hacerla guapa. Que hemos confundido los términos por completo. El disgusto de María, por muy Dios que sea su hijo, es su hijo. Y acaba de fallecer. Lo ha representado magistralmente. Antonio Castillo Lastrucci en la preocupación, en la interioridad. Vean cómo no comunica con nadie. Su pena para ella. Es el mejor de los mortales, María. Por lo tanto, esa pena puede asumirla como Madre de Dios, pero la tiene. ¿Continuamos? Han visto la diferencia con la imagen anterior, ¿verdad? Y miren, la encarnación de Jerez de la Frontera mantiene la estructura, un cierto recuerdo, pero vean qué distintos son la boca, qué distintos son los labios, cómo esta parte no es simétrica respecto de esta, cómo también aquí hay un volumen distinto de este, cómo aquí se hunde más que aquí, cómo aquí es al revés, hunde más que en este lado. Es decir, todo eso son anomalías que tenemos nosotros. Si no, cuando vayan a casa, mírense en el espejo. Pónganse derechos, no se muevan y mírense, verán cómo no somos iguales. Es decir, Castillo no está intentando crear un modelo de belleza simétrica, teórica, no, ni muchísimo menos. Está manejando criterios visuales para que ustedes en la retina fundan la imagen que él quiere que vean. Es decir, está actuando con unos criterios concretos a los que da respuesta de un modo muy notable en la imagen. Seguimos, por favor. Y así llegamos a la primera Virgen de la Iniesta,
donde también reproduce del natural, vean que las tres imágenes son muy humanas. Criterio que va a cambiar ahora. ¿Seguimos, por favor? ¿Por qué va a cambiar? Porque aquella Iniesta del año 32 la hace porque han quemado esta Virgen de la Iniesta barroca, esta Virgen antigua. Virgen anónima, se ha atribuido a Montañés, pero sin fundamento, porque ante todo se atribuye a Montañés. Sí es una imagen barroca de primerísimo orden, es quemada, entonces él hace aquella del 32 con los criterios que él maneja en el 32. Pero es que en el 36 queman también la imagen de Castillo Lastrucci. A la Iniesta le queman los titulares en 4 años 2 veces. Y cuando le quemen esa segunda imagen de la hermandad, primera de Lastrucci va a ser una segunda imagen, que es esta que está aquí. Pero esta vez no va a seguir sus criterios, va a seguir los criterios de la antigua. ¿Se dan cuenta el parecido? Parecido enorme, pero grandes diferencias técnicas, porque la antigua está hecha con criterios naturalistas. Por ejemplo, la mueca de la boca va a ir en consonancia con que la parte de abajo de la cara, fíjense, en mí, esta parte quedará mismo achatada, esta queda estirada. Vean, levemente, pero como esto se estira y esto se achata. Lógico, en un planteamiento naturalista. Castillo lo va a corregir. Fíjense, no hay tal estiramiento, no hay tal relación orgánica, pero en las imágenes que había hecho antes sí. En la de Jerez sí, en la primera Iniesta también, en el Dulce Nombre también. Luego ya aquí hay un cambio importante de criterio, muy importante. En 4 años evoluciona. ¿Quién ha dicho que Castillo no evoluciona? Los que miran solo el parecido físico, es decir, los que no saben de arte. El que sepa leer los rasgos morfológicos se da cuenta que está en permanente evolución. Seguimos, por favor, porque a partir de aquí, vean la Virgen de la Iniesta, Castillo va a optar, y aquí viene el tronco que nos lleva a la Virgen Argura de Arcos. Y es que va a fusionar los dos modelos. Va a fusionar el modelo derivado de la Iniesta con el estudio realista de sus primeras imágenes. ¿Cómo lo vamos a ver? Pues lo vamos a ver porque, fíjense, conserva de la Iniesta esta parte de la ceja, este golpe de gubia, que es un pico de gorrión, es un tipo de gubia que hay en los talleres, lo ha dado en vertical. En vertical no saca matices, sino que lo señala aquí. Fíjense, ¿ven la huella de la herramienta? Pero claro, eso hay que saberlo hacer. Si lo hago yo, la rompo. Eso tiene que dejar una marquita. No, eso hay que ser muy sutil y hay que saber cómo hacerlo. Sin embargo, no tiene una relación orgánica del cuello a la parte inferior de... Es decir, hay correcciones realistas permanentes. Luego va a haber un equilibrio o desequilibrio entre la estructura y lo que él altera de esa estructura. Eso nos va a llevar a una tipología sumamente personal. Siempre, insisto, con la doble referencia del Dulce Nombre y la Iniesta. ¿Seguimos, por favor? Miren, aquí lo tienen en la Virgen de las Angustias de Analcázar. Quizás es de la que se aparta un poquito más, en la que tiene en cuenta los modelos barrocos. Tengan en cuenta que estamos en el 36-37, en los modelos barrocos no es lo que pretende. ¿Pero por qué? Lo vemos. Pues miren, fíjense cómo se hincha la cara, las anteriores no, la cara se hincha del llanto, claro, del llanto continuo. Fíjense también cómo hay un desplazamiento distinto aquí que aquí, es decir, hay rasgos que sí vienen del estudio del natural. ¿Seguimos? Vean esta otra de Villanueva de Castillejo. Ha retratado a una chica. Luego, ¿quién dice que Castillo siempre igual? Porque esto es un retrato tomado del natural. En este caso ha cogido a una chica del pueblo, probablemente a alguien afín al que pague la imagen. Si es una hermandad, pues alguien afín a la hermandad o alguien que allí tengan en estima. Si es un particular, pues algún miembro de la familia, pero la ha retratado tal cual. Vean los rasgos físicos. No tienen absolutamente nada que ver con ninguna de las anteriores. Y sin embargo, tiene criterios técnicos que la relacionan. Vean de nuevo el puente tan característico que hay aquí. Vean de nuevo cómo ha tallado esto, cómo después utiliza ahí el pico de gorrión. Es decir, sigue siendo Castillo, ya retrate, y este retrato se podría comparar, Antonio Llana en esta época también retrata para sus dolorosas, se podría comparar a cualquier retrato profano. ¿O es que Mariano fue una persona? Pues evidentemente también, en una circunstancia concreta, pero un criterio estético, seguimos, radicalmente distinto a, por ejemplo, el de la Virgen del Agua. Bueno, la foto una preciosidad,
Yo la traigo aquí porque la hermandad la ha publicado, y la vende. Si no, no traería imágenes íntimas de la Virgen. Pero la hermandad la vende y la tienen puesta y tal, porque se considera que esto es para un traslado y se considera que no es una foto íntima, sino que así le han rezado los devotos y por lo tanto se puede exponer. Pues bien, la imagen anterior era muy distinta a esa, donde vemos de nuevo ese equilibrio entre Dulce Nombre e Iniesta que nos va a traer a Arcos de la Frontera. Seguimos, por favor. Los Dolores de Casariche. Y miren, otra vez no tenemos el equilibrio del anterior. De nuevo tenemos un retrato. En este caso no es tan claro como el anterior, porque era una chica con unos rasgos distintos, vamos a decirlo así, ni mejores ni peores, distintos. Esta, bueno, pues se separa menos, pero no tenemos esa fusión que venimos viendo, ni tampoco un planteamiento como el de las primeras imágenes. Estas ya sí tienen todas 5 lágrimas, aquí ya sí hay que evidenciar el llanto y el dolor. ¿Seguimos? Y miren, muy importante, también va a ser imágenes de gloria. Muy importante verlo porque la Virgen de la Hermandad de las Tres Caídas de Arco tiene una gran fuerza estructural. Ahora veremos qué quiere decir esto. Y esa fuerza estructural, a veces con el llanto no se ve. A veces el llanto, por cuanto tiene de muy evidente la tapa, y nos quedamos con esa pena inicial. Pero en las imágenes que no lloran se ve muy bien. Fuerza estructural quiere decir, ¿se dan cuenta el carácter erguido que tiene? ¿Se dan cuenta la fuerza en el cuello para mantenerse firme? Esa es la estructura de la escultura. La Virgen de la Amargura, fíjense, parece que nadie la va a mover. Parece que tiene un eje. Bueno, eso no es un defecto. Ese es el planteamiento de Castillo y es una gran virtud. Ahora hay que resolverla conforme a los principios que plantea. ¿Seguimos, por favor? Mírenlo aquí. ¿Se dan cuenta? La fuerza del eje, la fuerza estructural que tiene. Esa fuerza estructural, insisto, también se va a ver en la Virgen de Guía de Antonio Llanes, en la primera Virgen de Guía de Antonio Llanes. Se va a ver en la Virgen de la Paz de Antonio Llanes y en la Virgen de las Tristezas de la Veracruz. Y se ve en las obras de Castillo de los años finales de los 40 y de los años 50. La fuerza estructural significa que lo anecdótico pasa a segundo plano, que lo que importa es, digamos, la coherencia interna de la imagen y a partir de ahí el desarrollo anatómico. ¿Seguimos, por favor? Pero vean cómo mantiene también la impronta de lo que hemos visto antes. El sentido trapezoidal de las mejillas lo veíamos en la O. También tenemos la parte inferior de los párpados, resueltos de un modo almendrado, como tenía la Virgen barroca de Iniesta, pero completamente sueltos en la parte superior, que derivan de la Iniesta. Es decir, tenemos un desarrollo de la línea evolutiva propia que lo va a llevar, bueno, pues a un nivel de definición muy elevado de su estilo. ¿Seguimos, por favor? Veanla aquí. También con matices muy precisos. Fíjense, en superficie, matices tremendamente precisos que ayudan a incorporar efectos expresivos a esa fuerza estructural. A ver, miren, una escultura muy estructural es la griega clásica. La estructura impera sobre el detalle. Con la griega clásica, la neoclásica, la renacentista también y, por supuesto, el clasicismo mediterráneo del XX. Castillo Lastrucci no fue un clasicista mediterráneo, pero fue íntimo de Antonio Llanes, que sí lo era. Y ya decíamos que los grandes artistas siempre están cogiendo de los demás. Miren, ese es otro error de los cofrades. No, es que un artista bueno no puede coger. ¿Cómo que no? Los artistas que más han cogido de la historia se llamaron Velázquez, Rubens, Picasso, Goya, Rembrandt. Cuanto mejor y más creativo, más necesidad de absorber, de coger y de recrear de otra manera. Eso es lo que hace Castillo Lastrucci aquí. Seguimos, por favor. Miren, una imagen con una gran belleza. Una imagen donde se mantienen elementos, ya digo, por ejemplo, esas 5 lágrimas, esas 2 lágrimas que tenemos aquí corresponden a las 2 de las 5 que le va a añadir él después al dulce nombre. Vean, porque imágenes como esta van a repercutir en su obra inicial, que él mismo, a petición de la hermandad, va a reformar, incorporándole las lágrimas
que al principio no utilizaba. ¿Seguimos, por favor? Una imagen donde el impacto visual es directo. Una imagen con una gran belleza. Una imagen que yo no sé cómo estará el resto del año. Hoy está impecablemente vestida. Y eso favorece mucho. Algunos dicen que las imágenes da igual cómo estén vestidas. No, señor, no da igual. Una imagen bien vestida luce más. Como una señora bien vestida luce más que una mal vestida. O un señor bien vestido luce más que uno mal vestido, indudablemente. No puede ser nunca igual. Son, bueno, pues modos, aquí en la foto también está muy bonita vestida. Son modos que permiten ver la relación que hay entre la pureza estructural del eje y las alteraciones que él como realista introduce. ¿Más comedidas? No, más comedidas no. Lo que pasa es que más joven, más impulsivo. Todos los artistas. Más mayor, más maduro. Más joven, más visual. Más mayor, más intelectivo. La tenemos que pensar más. Por eso una imagen un poquito más fría. Pero una imagen que cuando la captamos es también de una gran calidad de ejecución. Es decir, que la Hermandad de las Tres Caídas de Arco tiene dos imágenes de un gran nivel artístico, de un escultor que ha sido menospreciado simplemente porque cambiaron las modas, pero que cuando pasa la distancia del tiempo y aparecen nuevos estilos y las modas quedan ya como elementos históricos del pasado, se vuelven a estudiar y recuperan su sitio. Y la recuperación de su sitio, Castillo Lastrucci fue el escultor que rompió con los modelos neobarrocos en Sevilla, el escultor que incorporó la escenografía cinematográfica a la escultura procesional, el escultor que incorporó el realismo susillesco, que ya se estaba agotando, pero que no había llegado a la Semana Santa salvo en pinceladas muy escasas, como las imágenes del propio Susillo en Río Tinto, que no son de Semana Santa, aunque sean religiosas, o el misterio de la coronación de Espina del Valle, de Joaquín Bilbao y José Ordóñez, pero en contadísima jota, o el Cristo de la Hermandad de la Cigarrera, que los cofrades no van a admitir, que los cofrades van a rechazar. Pues bien, Castillo lo pudo hacer popular, hizo que se reconociera ese estilo, hizo que se proyectara y cambió el sentido de la Semana Santa del siglo XX. Por lo tanto, son imágenes, insisto, que ustedes deben de tener con legítimo orgullo, aparte de la gran devoción que imagino que tienen entre ustedes, pero con legítimo orgullo como obras de arte, porque, insisto, son de una gran calidad y, miren, ¿quién puede negar la belleza de una imagen como la Virgen? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.